Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del espectrógrafo de masas y qué son los isótopos y cómo se calculan sus masas atómicas relativas de un elemento. Bien, los isótopos se tratan de elementos que tienen el mismo número de protones pero difieren en el número de neutrones. De modo que nos podemos encontrar dentro del átomo, por ejemplo, de carbono, o el elemento carbono, varios tipos de isótopos. Por ejemplo, en el del carbono existe el isótopo de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El más abundante, con un casi 99%, es el carbono 12. Le sigue el carbono 13 con un mísero 1% y casi ya rozando el 0, pero existe muy poquito, existe un poquito, mejor dicho, es el carbono 14, que es el que utilizan los científicos para datar edades de fósiles bastante antiguos, como pueden ser los de los dinosaurios. Lo he explicado en algunas ocasiones. Bien, importante en el tema de los isótopos es que hay que saber qué es cada parte en lo de las famosas zetas, as, Ns y demás. Bien, la letra A se refiere al número másico. Vale, el número másico es aquel número que contiene tanto los protones del elemento en cuestión como sus neutrones. Se ha movido la capa, ahora la he colocado, que se había ido para un lado. Número másico. Y por otro lado tenemos la Z, que son el número de protones. En el número másico, por refrescarlo de nuevo, están tanto los neutrones como los protones. De modo que nos vamos a encontrar elementos que serán así, con el número másico siempre arriba. Perdón, voy a cambiar la forma del dibujo porque realmente van en el otro lado. Voy a borrar, demasiado grande está. Espérate, ahora borro no más. Menos mal que esto está hecho en el ordenador y no hay ningún problema de solucionarlo. Y ya está listo. Entonces, la A estaría en este lado y la Z abajo. De modo que si por ejemplo nos encontramos el del carbono 12, lo que veremos será un 12, el elemento en cuestión, y aquí un 6. Esto me indica que tiene 6 protones y aquí en el 12 están incluidos tanto los protones como los neutrones, con lo cual si resto 12 menos 6, sabré el número de neutrones que tiene ese isótopo. Puedo calcular la abundancia isotópica de cada uno de ellos. Esto se calcula sabiendo los números de átomos de un isótopo del elemento dividido por el número total de átomos que existen de ese elemento multiplicado por 100. Aquí cuentas de ese estilo no vamos a hacer porque no resultan interesantes, pero es así como han conseguido saber la abundancia isotópica que existe de cada uno de ellos. Esto nos sirve luego para calcular las masas atómicas relativas, que su cálculo es una fórmula que es de tal manera. La masa atómica relativa es igual al sumatorio de la abundancia isotópica que tiene ese elemento por me saldrá ahora la palabra, el peso atómico del isótopo en cuestión, dividido para 100. De modo que en el del carbono, por ejemplo, aquí tendríamos la abundancia isotópica del carbono 12, que es del 98,892, por
el peso atómico del carbono 12, que es 12. Tendríamos que añadir también el del carbono 13, con lo cual eso, al ser sumatorio, es más, y con el del carbono 14. Imaginaos, voy a hacer la cuenta en plan burdo, si tuviéramos que es vamos a ponerlo así, un 98,9, la abundancia isotópica del carbono 12, pues lo haríamos así, más un 1% del carbono 13, más el 0,1% del 14. Los datos no son correctos, pero es para que sepáis cómo funciona un sumatorio. Y todo esto dividido para 100. De modo que con esto lo que sacaríamos son las famosas masas atómicas que nos encontramos en la tabla periódica. Por eso la del carbono no os aparece que es 12 exactamente, sino que es 12,01, y es porque los otros isótopos, aunque estén en muy menor medida, pero también influyen en este sentido. Y por último, lo único que queda por explicar es cómo funciona un espectrógrafo de masas. Bien, para determinar esa concentración relativa, porque claro, resulta un poquito complicado si no tengo medios como estos equipos, y saber las masas atómicas o moleculares, se utiliza este aparato, este equipo. Digamos que si quiero identificar los isótopos de un elemento, voy a introducir una muestra solo de ese elemento, por ejemplo, pues puede ser hidrógeno, carbono, si quiero saber si existen diferentes tipos de isótopos, y la cuestión es, yo introduzco por aquí la muestra. La muestra tiene que estar en estado gaseoso. Cuando llega aquí, digamos que se ioniza la muestra. ¿Cómo se ioniza? Aquí en la cámara de ionización lo que hacen es lanzar electrones. Ese bombardeo de electrones a la muestra lo que hace es que, como es carga neutra la muestra que entra, al pasar tantos electrones, estos choquen con los electrones de la muestra y se quede cargado positivamente. Al cargarse positivamente, se acerca a esta placa que está cargada negativa y entonces avanzan la muestra ionizada positivamente. Estos iones positivos pasan por un campo eléctrico, que es el que aquí aparece mostrado en la imagen, y llegan hasta a un campo magnético, que es un electroimán, que es el que nos va a hacer que describan una trayectoria. Esta trayectoria que vemos, en los que impactan en el detector eléctrico, varía dependiendo de la relación que tiene carga-masa el elemento en cuestión. Si los iones que tienen mayor relación carga-masa van a tener una curva con mayor radio, por ejemplo, este tendría mayor carga-masa que este o que este. Aquellos que tienen una relación carga-masa que es igual, no se ve desviado su dirección, y aquellos que la relación pues es menor, pues va a ser de esta manera. Con lo cual, si esas relaciones lo que nos van a hacer es ver si es de un tipo de isótopo, de otro o de otro. Por ejemplo, en el neón, que existen 3 tipos de isótopos, el que más abundante es el neón 20, pero también existe el 21 y el 22, que está en un 10%. O sea, el 21 casi no llega al 1%, se queda en un 0,27. Esto nos sirve para saber tipos de isótopos y su abundancia en la naturaleza. No hace falta saber mucho más sobre el espectrógrafo de masas, ya que es un aparato que no resulta fácil, es complejo, pero bueno, este conocimiento básico de cómo funciona y cómo se obtienen las investigaciones que nos interesan puede resultaros útil a la hora del examen, por si os toca explicar en qué consiste. Es una manera resumida para entenderlo y luego ya explicarlo con palabras más precisas que siempre podéis encontrarlas en el libro, pero muchas veces es interesante explicarlo de una manera así sencillita para que se entienda y luego ya enriquecerlo con el vocabulario técnico. Y con esto el vídeo de hoy. Simplemente era explicar y con ello terminar el tema que estamos viendo, que es la unidad 1, que son relacionado con la química, las leyes fundamentales de la química. Así que espero que vaya todo bien.
nos seguimos viendo y a disfrutar de lo que queda de martes. Hasta luego.